Mi abuela era una mujer muy sabia. Ella vivió muchos años en Salamanca rodeada de brujos y en ese lugar vio cosas muy extrañas. En todas partes hay personas que se dedican a hacer el bien, como también hay muchas personas que se dedican a hacer el mal. Mi abuelita practicaba la sanación. Podríamos decir que ella era meica. Curaba empachos, veía los orines, sanaba con hierbas. Iba mucha gente a verla por este tipo de medicina milenaria ancestral, que fue pasando de generación en generación porque mi abuelita y su madre son descendientes tiaguitas. Ella siempre me cuidaba y me decía con qué cosas debía tener cuidado. Como te decía, ella siempre vio cosas extrañas. Una de las historias que me contó fue que cuando ella era joven, cuando tenía cerca de 30 años, vendía pan amasado y empanadas afuera de su casa. Y un día, un poco más allá, una señora también empezó a vender lo mismo. Pero resulta que el pan amasado que hacía mi abuelita era mejor que el otro, según el gusto de los clientes, y esto hizo que la otra señora se pusiera celosa. De un día para otro a mi abuelita empezó a irle muy mal con sus ventas. La gente simplemente ya no le compraba nada. Hasta que un día pasó por su casa una gitana que era muy anciana y le dijo: «Paisana, estoy muy cansada. ¿Me podrías dar un poco de agua para darme una ducha?». Mi abuela siempre tenía la tetera en el brasero para mantener el agua caliente, así que le dijo que no se preocupara. La dejó ocupar su ducha para bañarse e incluso le prestó una toalla para que se pudiera secar. La gitana se bañó y todo bien, pero antes de irse le pidió a mi abuela que se tomaran unos mates porque necesitaba decirle algo. «Paisana, como tú has sido muy buena conmigo, yo te voy a advertir de algo. Mañana a las 8 de la noche va a entrar un grillo a tu casa y cuando esté adentro tienes que seguirlo. Y donde se esconda tienes que ir con un tizón y quemarlo». Mi abuelita le dijo que cómo podría hacer eso si era solo un animalito indefenso, pero la gitana le advirtió que tenía que hacerlo, que era por el bien de ella y de toda su familia. Al día siguiente todos estuvieron muy atentos y justo a la hora indicada entró un grillo que se escondió en una hendidura de una muralla de adobe de la casa. Mi abuela tomó un tizón pequeño y lo acercó al grillo para quemarlo, pero aunque suene increíble, el grillo hizo como el gesto de tomar el tizón con sus patas delanteras y obviamente se quemó y se fue de la casa. En la mañana del día siguiente, mi abuela, cuando fue a ordeñar las vacas, se enteró de que la señora que vivía más allá y que también vendía pan amasado y empanadas se había quemado las manos. A los días después esta señora vino donde mi abuelita y le dijo: «Sabes, María, te vengo a pedir perdón porque yo te había tirado una maldad para que a ti te fuera mal, así que te vengo a pedir perdón». Cuando mi abuelita me contaba esta historia, siempre en este punto me recordaba que hay personas que son muy malas, a las que no les interesa nada más que su propio bien. Pero lo que le pasó a esta señora hizo que nunca más practicara la brujería. A mi abuelita le tocó ver a muchas personas que la practicaban y cuando dejaban este mundo y los ponían en su ataúd, empezaban a secarse, a consumirse de inmediato en el velorio. De hecho, hasta aparecían moscas y larvas en su cuerpo. Había una mujer que prácticamente todo el pueblo sabía que practicaba la brujería. Incluso se contaba que esta señora asistía a los encuentros de brujos ahí en Salamanca, en la Raja de Manquehue. Y esta señora a muchas personas les había hecho encantamientos, amarres, magia negra en general. Y cuando falleció era una persona con mucho sobrepeso, pero en el momento en que la pusieron en su ataúd, empezó a descomponerse de inmediato. Antiguamente los ataúdes no eran tan vistosos como los son hoy en día. Eran solo una caja de madera muy sencilla. En el velorio de esa señora todos podían escuchar el zumbido de las moscas que venía desde dentro del ataúd. Y a la vista de todos comenzó también a caer una sustancia viscosa por entre las rendijas del ataúd. Debido a esto lo abrieron para comprobar qué es lo que había dentro que producía esta sustancia, pero solo encontraron a la señora llena de gusanos. Cuando la estaban enterrando, un pájaro negro comenzó a gritar sobre un árbol muy fuerte, y en ese mismo momento fue como si el ataúd hubiera ganado mucho peso. Se notaba el esfuerzo en los rostros de las personas que lo estaban sosteniendo, pero de un momento a otro el pájaro dejó de cantar y fue como si el cuerpo que estaba dentro del ataúd hubiera desaparecido. Esto pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. Mi papá es una persona que cuando sale de casa no compra nada. No sé cómo explicarlo bien. Él no compra detalles o adornos para la casa. Prefiere comprar muebles, ropa o cosas de ese estilo.
Pero un día fue al centro de la ciudad con mi mamá que estaba embarazada y vio que habían unos señores vendiendo alcancías de yeso. Y esta específicamente tenía forma de ángel, así que compró una y se la regaló a mi mamá. Para que se la pongas al lado de la cuna al niño cuando nazca, le dijo. A nosotros se nos hizo muy extraño ya que mi papá no solía comprar cosas así. Y como a mi mamá aún le faltaba tiempo para dar a luz, la guardó por bastante tiempo. De hecho, cuando mi hermano nació, nadie se acordó de poner la alcancía al lado de su cuna. Con el tiempo mi mamá se acordó de ella y la puso en la parte baja del mueble de la televisión en la sala. Esa noche estaba solo en casa. Estaba acostado viendo la televisión en la sala cuando de repente sentí como si la alcancía me estuviera mirando. Se sentía muy pesado el ambiente y lo único que podía sentir era miedo. Justo en ese momento llegó mi mamá que me traía comida para cenar, pero me dijo que tendría que cenar solo porque ella iría donde una amiga. Yo no quería cenar solo. Le pedí que por favor me esperara mientras lo hacía porque la alcancía me daba miedo. Me dijo que me esperaría, así que apenas terminé de cenar nos fuimos de la casa. Ella donde su amiga y yo a jugar al fútbol. Pero antes de irnos giré la alcancía para no sentir su mirada, así que cuando salí de la casa la alcancía quedó de espaldas. Cuando regresé de jugar al fútbol, apenas puse un pie en la casa se fue la luz. Vi la hora en mi celular y eran las 12 de la noche en punto. En eso también llegó mi mamá y fuimos a buscar a un vecino que es eléctrico y nos arregló el problema de la luz. En el momento en que encendimos las luces de la casa, vi como la alcancía del ángel estaba acomodada normalmente. No de espaldas como yo la había dejado, pero no dije nada porque mi vecino aún estaba en la casa. Al día siguiente le pregunté a mi mamá por qué había acomodado la alcancía del ángel, pero ella me dijo que creía que había sido yo quien lo había hecho, porque sinceramente a ella también le daba miedo, desde el día en que mi papá la había comprado, pero no dijo nada porque se sorprendió por el hecho de que él nunca compraba ese tipo de detalles. Ese mismo día, como mi hermano había escuchado que yo estaba muy pendiente del tema del ángel y que tenía miedo, me escondió mi celular. Lo busqué por todas partes y no podía encontrarlo. Él se reía y me decía en tono de burla que el ángel lo había escondido. Así que le pedí que me devolviera el celular, porque sabía que él lo había escondido. Ahí fue cuando pensé que quizás mi hermano había acomodado el ángel para asustarnos y ya no pensé más que el ángel se había movido por sí solo. Para salir de cualquier duda puse una gorra enfrente del ángel, estando mi hermano y mi mamá presentes, y le dije: si tanto quieres verme, vas a tener que saltar esta gorra. En ese momento mi mamá nos pidió que le ayudemos a mover un espejo muy grande que teníamos en la casa. Cuando entre los tres terminamos de moverlo, mi hermano se sentó en la sala. Lo quedé mirando pensando esconder su celular, pero justo en ese momento mi hermano saltó como desesperado. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que el ángel se había movido justo enfrente de sus ojos y ahora estaba delante de la gorra. Mi mamá, con el miedo que sentía, le pidió a un niño que iba pasando por fuera de nuestra casa si le podía hacer un favor. El niño, antes de que mi mamá le dijera cualquier cosa, nos dijo: ese ángel me da miedo. Mi mamá le dijo: llévatelo muy lejos, quiébralo y te doy algo de dinero. El niño se lo llevó y tardó cerca de 45 minutos en volver. Llegó todo sudado y le preguntamos por qué se había demorado tanto tiempo y nos dijo: les juro que no se quebraba. Le tiré un bloque de cemento encima muchas veces y no había manera en que se rompiera, pero finalmente lo logré. Nos pareció muy extraño porque esas alcancías se rompen muy fácil y no había forma de que un bloque de cemento no pudiera hacerlo. Entre agosto y septiembre del año 2021 me ocurrió un suceso paranormal, o no sé cómo llamarlo. En esa fecha viajé a Temuco porque mi papá estaba viviendo en la casa de mi hermano. El motivo de mi viaje era para ayudarlos con la reparación de la casa, porque esta casa siempre ha sido arrendada por diferentes personas y los últimos arrendatarios fue un grupo de haitianos. Llegué a Temuco al inicio de la semana y el día sábado mi papá salió, pero me dijo que volvería ese mismo día. Esa noche me acosté alrededor de las 4 de la madrugada y estaba a punto de dormir cuando sentí que se abría la puerta de la casa. Escuché claramente como alguien subió las escaleras y entró a la pieza que ocupaba mi papá. Me levanté y encendí la luz del pasillo y vi acostado a mi papá en su cama. Aproveché de ir al baño y al volver a mi pieza iba a cerrar la puerta de la habitación de mi papá, pero me arrepentí y me acosté.
Al día siguiente desperté alrededor de las 9 de la mañana y cuando iba bajando las escaleras, mi papá venía entrando a la casa. Le pregunté a dónde había ido tan temprano, pero me contestó que recién venía llegando. Le dije que no podía ser, que yo lo había escuchado y hasta lo había visto acostado en su cama. Para mi sorpresa, él no dudó de lo que yo le estaba diciendo. Me miró con una cara que hasta el día de hoy no he podido olvidar y me pidió que lo acompañara al comedor porque tenía que contarme algo. Me dijo que en la casa penaban. No puedo negarles que me asusté y desde ese día empecé a escuchar muchos ruidos que no tenían explicación. También veía sombras por toda la casa a cada momento. En las noches no podía dormir porque en sueños se me aparecía un hombre, pero no solo aparecía en mis sueños. Este hombre también atacó varias veces a mi papá mientras dormía. En otra ocasión mi papá volvió a salir, pero esta vez no llegaría hasta el día siguiente. Yo me acosté con mucho miedo porque era de todos los días que algo extraño pasara. Eran cerca de las 12 de la noche y mis hijos dormían profundamente, cuando empecé a escuchar ruidos en el primer piso. Me asomé desde la escalera y vi cómo las luces del primer piso se apagaban y se encendían, y casi todas las cosas se movían sin ninguna explicación. Llorando llamé por teléfono a mi papá contándole lo que estaba pasando. Me dijo que orara, pero yo seguía sintiendo tanto miedo que llamé por teléfono a una tía que es evangélica. Ella sabía lo que estaba sucediendo en nuestra casa y me dijo lo mismo que mi papá, que rezara, pero también me pidió que buscara por YouTube oraciones contra el mal. Desperté a mi hija mayor y bajamos al primer piso. Encendimos todas las luces y comenzamos a orar. Desde la 1 hasta las 5 de la madrugada todo estuvo muy tranquilo, pero de repente se empezaron a mover las cosas. Busqué por YouTube una oración para reprender el mal y lo reproduje en un parlante pequeño porque era lo único que tenía a mano. Y en el mismo momento en que comenzó la reproducción de la oración, aparecieron 3 rostros negros que reían de una forma endemoniada y con unos ojos rojos tan intensos que parecían fuego. También apareció algo así como una sombra o humo que se esparcía por toda la casa. Iba por las esquinas de un lado a otro, pero aunque no lo crean, esto no fue todo. También vi a un ser que estaba completamente de negro, con una manta y un sombrero de pie en una de las esquinas de la casa. Comencé a gritar desesperada porque no podía creer lo que estaba viendo. Subí a buscar a mis otros hijos que seguían durmiendo y entre todos empezamos a rezar. Estábamos de pie frente a un mueble del living que tenía puertas de vidrio, cuando siento una respiración en mi nuca y que alguien tocaba mi hombro. Miré por el reflejo de la puerta del mueble y era mi abuela quien estaba detrás de mí, pero ella hace muchos años que falleció. También había otra persona muy alta con una manta blanca, pero aunque intentaba ver su rostro no podía hacerlo. Creo que por el miedo que sentía en ese momento. Llamé a mi papá y le pedí que por favor se viniera a casa. Llegó cerca de las 7 de la mañana y yo estaba histérica. Tenía una crisis de pánico horrible. No podía dejar de llorar. Nadie podía calmarme. Estaba en plena crisis cuando apareció un niño de 8 años que me pedía que lo ayudara a buscar a su mamá. Pero en mi estado yo no sabía si ese niño era real o no. Con mi papá fuimos a buscar a unos hermanos de la iglesia y acudieron varias personas en nuestra ayuda. Todos comenzaron a orar porque yo empecé a ver todo tipo de gente muerta. Veía por todos lados sus caras horribles. Había muchas personas en oración hasta que llegó un pastor y yo vi cómo corrían lágrimas por sus ojos mientras él oraba. Me decía que estuviera tranquila, que él sabía todo lo que yo podía ver. Oró durante muchas horas y vi cómo pudo sacar el mal de la casa. Le dije al pastor que ya no quería ver a esas personas muertas, que por favor me ayudara. Pero me dijo que él no podía hacer nada, que yo tenía el don de ver a las personas que ya no están. Yo opté por irme de la casa y mi papá también. Ahora vive mi mamá en ella, pero dice que nunca ha escuchado nada hasta el momento. Al parecer, cuando el mal estaba en la casa, se abrió un portal que algo hizo en mí. Algo hizo que ahora soy susceptible a todo este tipo de cosas. El pastor me dijo que con una oración podría detener este don, pero no para siempre. Así que oró unas palabras y no vi nada por un tiempo, hasta que una noche en sueños se comenzaron a aparecer personas pidiéndome ayuda. Yo no los ayudo. Me asusta mucho tener que hablar con ellos. Me quieren hablar, pero yo no se los permito. Solo mi familia más cercana sabe todo esto que me pasa ahora.
Les puede sonar increíble, pero tanto niños como adultos me buscan para que los ayude a encontrar a sus familias. Hace unos días vi a uno de estos hombres que está muerto y perdido. Me pedía ayuda porque no sabía qué era lo que le había pasado, pero no lo dejé hablar. Además que me pongo muy mal cuando me encuentro con ellos. Mi esposo es muy perceptivo y se da cuenta cuando esto ocurre, y siempre está a mi lado para calmarme. Por ejemplo, cuando aparecen en la televisión o en Facebook búsquedas de personas. Con tan solo ver sus fotos puedo saber si están o no con vida. Muchas veces estas personas que buscan ayuda pero están fallecidas, no sé si quieren hablar o no, pero es terrible porque algunos me molestan mucho. Son muy insistentes. Algunas noches es solo una persona la que se me presenta, pero en otras ocasiones son muchas en una sola noche. Uno de mis familiares me aconsejó que les preguntara qué es lo que quieren o qué es lo que buscan de mí, pero no quiero hacerlo porque me da mucho miedo. Creo que soy como una luz en su perdición para ellos. Creo que si ayudo a uno de ellos, van a venir a buscarme muchos más y yo no quiero eso. El pastor me dijo que cuando pasan este tipo de cosas es porque se abre algo como un portal o algo así. El tercer ojo lo llaman algunos. Le pedí que no quería ver este tipo de cosas, pero me dijo que era un don que muy pocas personas tienen, por lo que debería buscar ayuda para que alguien me oriente en esto, pero yo no quiero incursionar en el tema. No quiero saber nada. No quiero manejarlo ni nada por el estilo. Es muy extraño. Además, no puedo decirle a nadie porque creerán que estoy mal de la cabeza. Como familia, concluimos que quizás los haitianos dejaron algo relacionado a sus prácticas religiosas en la casa. La vecina que vive justo al lado llamó en varias ocasiones a la policía y a uno de mis tíos porque según ella se escuchaba como si alguien estuviera quebrando todo dentro de la casa. Se escuchaba cómo subían y bajaban las escaleras, pero en la casa no había nadie. Estaba completamente vacía. Ni siquiera habíamos llevado nuestras cosas. Actualmente vivo en Bulnes y una mañana en la que salí a comprar, vi a una persona cruzar las vías del tren no tan lejos del lugar en el que yo estaba. Pero lo raro es que esta persona era transparente y donde cruzó no era posible hacerlo. La vi salir entre unas rejas muy altas que protegen las vías del tren. Fue como si las hubiera atravesado. Él no me vio, solo cruzó las vías del tren y vi cómo desapareció. Yo no soy una persona que sabe acerca de estos temas paranormales. Mi familia tampoco. Ellos solo me contienen. Nunca he buscado información por internet porque no quiero averiguar qué es lo que pasa en mi mente. Prefiero hacerme la desentendida. No sé si en realidad hay personas que saben del tema, porque muchos de los psíquicos o mediums que aparecen en la televisión no dicen la verdad. Las cosas no son como ellos lo cuentan. Ni siquiera es parecido, por eso no he buscado ayuda. Nadie está preparado para comenzar a ver a los muertos. Es una sensación terrorífica, pero vivo con ello. No pretendo ayudar a estas personas. No sé cómo manejarlo y tampoco quiero aprender. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que le pueda gustar este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.